pacientes con sobrecarga hídrica. En pacientes con lesión renal aguda del estado controlar, no habla un poco de tipo de solución para el manejo de IRA, líquidos intravenosos. Miren, para el manejo de lesión renal aguda en etapa temprana, las soluciones incluyen líquidos intravenosos. Quiero saber qué tipo de líquidos, qué tipo de cristaloides. Aquí está, miren. Los líquidos intravenosos para la corrección debido a la depresión los sugieren cristaloides isotónicos en lugar de coloides. Eso está claramente demostrado, que los coloides empeoran la lesión renal aguda. Como tratamiento inicial de expansión de volumen intravascular, pacientes con shock hemorrágico, esto ha sacado de la guía CADIGO, con el nivel 2 de evidencia y grado B. Quiero ver selección de líquidos para reanimación intravenosa. A ver, sobrecarga, ¿qué es? Aquí tendría que mostrarnos qué tipo de solución. Evaluación, coloides, cristaloides, albúmina, soluciones cristaloides. Aquí está. Dice, ¿no? La elección del cristaloide para fines de reanimación generalmente está entre solución salina normal, isotónica y soluciones balanceadas. Entonces, el Ringe lactato y el Ringe normal está dentro de las soluciones balanceadas. ¿Ok? Las soluciones balanceadas. Y aquí dice claramente, la solución salina, la fisiológica, la que llamamos, es normal una solución rica en cloruro, con una fuente de diferencia de iones de cero. Los volúmenes elevados pueden provocar acidosis metabólica y disminuye la fuerza diferente. Entonces, miren, acidosis metabólica. Y las soluciones equilibradas, y está, ¿no? Tenemos Ringe lactato, Ringe normal, son líquidos en reanimación de primera línea en pacientes con trauma, quemaduras, cetoacidosis diabética y cirugía. Entonces, se utilizan aniones alternativos lactato, acetato, gluconato o malato debido a la inestabilidad de las soluciones, sobre todo los que contienen bicarbonato. Este es un poquito más para estabilizar. No se deben usar dextrosa, glucosa 5% ni solución glucosada para reanimación con líquidos porque es hipotónico. ¿Ok? Muy bien, doctores, entonces ya la tienen clara ahí con relación a la medicina basada en la evidencia. Pero no hay contraindicación entonces, doctor, de la solución salina, ¿no? Porque ni en los libros menciona que sea solamente fluidoterapia, cristaloides, y no así específicamente utilicen Ziegler normal. Ya. Okay. Entonces de la prerrenal ya la sabemos, ¿no? Hipovolemia, etc. Ahora, esto es importante para la perfusión normal. Un paciente que tiene una perfusión normal, miren cómo está. Aquí tenemos la arteriola aferente, miren esta, la que hemos dibujado, las células yuxtaglomerulares, aquí tienen el glomérulo y el túbulo, normalmente, y esta es la arteriola eferente. Cuando un paciente entra en choque hemorrágico, baja la presión arterial, ¿ok? Disminuye, trata de disminuir la presión de perfusión. ¿Qué pasa en una persona normal que no toma AINES, no es diabético, no es hipertenso? La arteriola aferente se vasodilata. Miren, estaba acá, así cortita, y voy a exagerar, ¿ok? Esta es la arteriola aferente, y en la arteriola, el paciente que está con hipotensión, se dilata. Hay una vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Por quién? Por las prostaglandinas. Por las prostaglandinas. Arteriola aferente. Para conservar esta presión intraglomerular, esta presión para conservar, para que estas células se nutran, para que, porque estas tienen ATPase, mucho oxígeno, mucha glucosa, ¿no? Para que se conserve, se vasodilata. ¿Y qué pasa con la arteriola eferente? Hay un proceso de vasoconstricción. Pues en una se vasodilata y en otra hay vasoconstricción. ¿Por qué hay vasoconstricción? Por aumento de la angiotensina 2. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la presión intraglomerular. ¿Para
¿Para qué tiene que aumentar la presión intraglomerular? Para que estas células del túbulo contorneado proximal y otras no se mueran, ¿ok? ¿Alguien puede repetir esto, por favor? Porque es importante. Active su micrófono, por favor, eso espero. ¿Ya? ¿Puedo hacer yo, doctor? Claro que sí, claro que sí. Ya. La arteria aferente, la que está entrando, esta va a tener una vasodilatación por medio de las hormonas que está ahí, la prostaglandina, que es un vasodilatador. Y posteriormente vemos la arteria eferente que está saliendo, que esta va a existir una vasoconstricción por medio de la angiotensina 2, que sabemos que es también un vasoconstrictor potente, en sí se alternan, ¿no? Excelente. ¿Cuál es el objetivo? Un paciente que esté en hipotenso, está con pancreatitis, choque séptico, un paciente con quemadura. ¿Por qué hay vasodilatación y vasoconstricción? ¿Para qué? Para aumentar la presión intraglomerular. Ok. ¿Y para qué aumentamos la presión intraglomerular? Mantener la tasa de filtrado glomerular. Excelente. Muy bien. Para mantener la tasa de filtrado glomerular y para las que les damos oxígeno, glucosa, todos los alimentos para las células del túbulo contorneado proximal. Ok. Todos entendieron hasta ahí. ¿Qué pasa si un paciente de manera crónica consume AINES? Este paciente consume ibuprofeno porque sus menstruaciones son bien dolorosas y toma ibuprofeno. Otro paciente tiene dolores articulares, tiene artrosis y toma diclofenaco cada vez que puede. Hay otro paciente que tiene dolor oncológico por un cáncer, toma metamizol y otros AINES. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? La inhibición de la inhibición del arteriolo. ¿Qué parte es eso? Ok. ¿Dónde menstruamos? Y cuando voy a inhibir estas enzimas, voy a inhibir la síntesis de prostaglandina. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Entonces, un paciente que toma de manera crónica ya no sintetiza correctamente prostaglandina. Pero su suerte es nena. Ya me supo, pero... Si yo tengo un paciente de 40 años con choque séptico y toma AINES de manera crónica, y otro mismo paciente de 40 años con choque séptico no toma AINES, no tiene diabetes, no tiene nada, no tiene antecedentes personales patológicos de importancia, este paciente tiene más riesgo, tiene mayor riesgo de llegar a lesión renal aguda. ¿Okay? Lo mismo pasa con la angiotensina, con los IECAS y los ARA. Por eso tenemos ahí una imagen, ¿no? Pacientes que toman AINES. Ya no hay vasodilatación. Por ende, disminuye la presión intraglomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular, se mueren estas células. Entonces, el paciente que estaba en lesión renal aguda entra en necrosis. ¿Qué se llama? Necrosis Tubular aguda. Eso, doctor. Entonces estas células ya se mueren. Entonces estas mismas células se mueren y tienen aquí, obstruyen todo el túbulo. Es liso. ¿Y el paciente qué creen que tiene? Aquí hasta abajo es rizado. Crecido. Anuria. Ya entra oliguanuria, deja de orinar, entra oliguanuria y entra en anuria. Y si entra en anuria, el paciente entra en sobrecarga hídrica. Y esta sobrecarga hídrica lleva a edema pulmonar No cardiogénico. No cardiogénico. Entonces, ¿el paciente qué necesita entonces? Si entra en edema pulmonar no cardiogénico, necesita ultrafiltración. Eso, está bien, doctor. Necesita diuréticos, ¿no? Necesita diuréticos. Por eso le damos
damos furosemida, metolazona, torazimida, para jalar este líquido. Entonces, la lesión renal aguda puede llegar a necrosis tubular aguda, de prerrenal convertirse en renal. Qué bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en pacientes que toman AINES. Lo mismo los pacientes que toman losartán, enalapril, ¿no ven? Los pacientes hipertensos. Está normal las arteriolas aferentes, porque los prostaglandinas están normal, pero disminuye la función del angiotensina. No hay vasoconstricción, por ende disminuye la presión intraglomerular, disminuye la tasa de filtrado glomerular y se mueren las células y el paciente puede llegar a necrosis tubular aguda. Por eso los pacientes que tienen hipertensión, más riesgo de tener lesión renal aguda, llegar a necrosis tubular aguda, llegar a tener hemodiálisis, probablemente de por vida, entrar en una enfermedad renal crónica. ¿No? Doctor, ¿puedo hacer una consulta? Me ha quedado bien claro los cuadros que ha hecho, porque a un inicio yo no entendía, o sea, sabía un enfermo renal crónico que venía hipovolémico, deshidratado, todo ello, ¿no? Está seco. Y después de eso, cuando habló al inicio, pero viene una sobrecarga hídrica, ¿acaso viene con edemas? Ahora entiendo el por qué viene con edemas. En el momento cuando hablan, ¿no?, de anuria, que es cuando ya hay un filtrado glomerular en la mitad casi que está, o sea, perdón, de 0.3 o 75 de filtrado glomerular, antes de que llegue eso, el paciente en sí viene deshidratado, hipovolémico, antes de que venga con la sobrecarga, doctor. Esa es mi pregunta. Muy bien, muy bien. Para esto, vamos a abrirnos una nueva pizarrita. Porque lo que pues para eso es todo. Aclarar esos dudas. Un paciente, vamos a ver. Un paciente llega con diarrea, una gastroenteritis. Llega aquí. El paciente tiene gastroenteritis, está deshidratado. Está con piel y mucosas secas, ¿no? Identificado que era el cultivo, salió un Campylobacter jejuni, el tratamiento con cipro, deshidratado, ¿no? Pero ese paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y toma AINES, factores de riesgo para lesión renal aguda. Acá ingresó con una creatinina de 1.2, tiene una diuresis horaria de 0.8. Perfecto. ¿Qué hacemos a nosotros como médicos? Un paciente deshidratado, un paciente con mucosas secas, le damos volumen, le damos cristaloides. Entonces, nuestra primera indicación va a ser por dieta hídrica. Le damos dieta hídrica, 800 cc o 1000 cc, por vía oral a tolerancia. 2, controles signos vitales. 4 horas. 3, control de Se me ha diuresis. puesto en su. Control Ahora a mí me culpa. de contraindicaciones médicas. Control de diuresis cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo de tu funcional. Y en las soluciones, vamos a poner una solución, ringe lactato 1000 ml IV para 3 horas. ¿Ok? Y luego le dejamos otra solución, ringe lactato, unos 2000 ml IV para 24 horas. Su gastroprotector no necesita porque está con dieta, y su antibiótico le damos ciprofloxacino, 200 miligramos IV cada 12 horas. Le pedimos una radiografía de tórax para ver cómo está la para ver. Como no tiene clínica, puede ser que no necesite. Como es abdominal, le damos una radiografía simple de abdomen. Todo lo que nos interesa es amebas en fresco porque vino con diarrea. Le pedimos un coprocultivo y un biograma. Y si el paciente puede pagarse, le pedimos la coprolespinas, ¿no? O un panel digestivo, un panel digestivo para ver por qué es la causa de la diarrea. ¿Okay? Llega el paciente, ¿no? Pasan 2 días, 48 horas, el mismo paciente entra en oliguanuria.
y pasa el día en anuria. La creatinina que estaba en punto 2 se dispara. La creatinina en No seas mentiroso. y este Tu paciente entra en nariz te va a anuria crecer como... y a los 3 días, 4 días, el paciente ya tiene edema. Está en anuria y aparte está recibiendo líquidos. Entra en edema y entra en edema pulmonar no cardiogénico y entra el paciente en insuficiencia respiratoria aguda a punto de hacer paro respiratorio. Pues aquí nosotros ponemos ventilación mecánica no invasiva y hacemos terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que pregunta el doctor depende en la historia de la enfermedad. En esta parte, acá, el paciente va a necesitar volumen, porque está deshidratado, está taquicárdico, necesita volumen. El paciente acá está deshidratado. Después de dar el tratamiento, volumen, porque estamos dando volumen cristaloides, pero el riñón se nos ha tronado, le continuamos dando volumen, por eso es importante. Si el paciente no tiene diuresis, ya no necesitas darle volumen. Es un error frecuente. ¿Cómo está la diuresis? No, hace un día no está orinando el paciente. Y le siguen dando volumen. Si no orina, no tiene diuresis, ¿para qué le vas a dar? ¿Para qué le vamos a dar volumen? No lo requiere, no está indicado. Porque ese volumen va a formarse edema y va a ser edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, si le damos volumen y el paciente está en anuria, obviamente va a entrar en edema y en edema pulmonar cardiogénico y va a necesitar terapia de reemplazo. Ahora sí, doctor, más o menos. Sí, doctor, muy claro y gracias por el esquema. Lo voy a hacer un screenshot en este momento porque me ha gustado la explicación muy didáctica, doctor. Ahora sí, de por vida. Muchas gracias. Excelente, muy bien. Entonces así más o menos es la historia de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, por eso dice que diversos factores determinan, dice, ¿no? La intensidad de respuesta autorreguladora, aterosclerosis, hipertensión, senectud. Depende, ¿eh? Si tiene diabetes, hipertensión, si es un abuelito, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay alinosis, hiperplasia de la mioíntima, estenosis estructural, arteriosis transversal, cositas, ¿no? No tan bien explicadas como dice Harrison. Ahora, las AC intrínsecas. Las AC intrínsecas, puede estar un paciente con una presión arterial normal, puede estar asintomático. Entonces, un paciente, digamos, que tiene una miositis, una infección de partes blandas, un paciente que estaba jugando fútbol, 30 años, estaba jugando fútbol y se cae codo y se inyecta, tiene un cuerpo extraño, vitrio, y no lo cura, está con el cuerpo extraño y hace infección de partes blandas. Y el paciente tiene fiebre, y está taquicárdico, está disminuyendo la presión arterial sistólica, hace síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces entra en septicemia y ya el riñón Siéntate, Pedro. es por septicemia, isquemia y neurotoxinas. Les vamos a ver ahorita cuál. Y estas, la prerenal, puede evolucionar. El libro de Harrison nos da una serie de etiologías para el ictus, para vasos finos, la glomerulonefritis, para túbulos, miolis, neumolis, vasos grandes, los hombres, renal, el intersticio. Esto es frecuente. Hace un par de días ¿Quién te ha dicho que hagas después? Tenías que sentarte para comer. Su creatinina estaba en 0.8 y el día, en 2 días, se elevó a 2.1. ¿Para qué No había hipotensado, no había hecho fiebre, no había hecho nada, estaba normal. Lo único que
vemos en su tórax es un rash en el tórax, no lo tenía en el ingreso. Entonces vimos por qué medicamento le está ocasionando esta lesión renal aguda, porque era intrínseca, no tenía nada de prerrenal. No había hipotensión, no había diarrea, no había uso de diuréticos, nada de falla cardíaca, insuficiencia hepática, nada. Entonces lo que sí cuadraba es que dentro de los mayores medicamentos, por ejemplo el omeprazol, puede causar lesión renal intersticial, lo que llaman intersticial. Entonces una causa igual, la intratubular, por proteínas de mieloma y otras. Muy bien. Ahora sí, pregunta para ustedes, doctores. 1 minuto, agarren su libro de Harrison y la lesión renal aguda en sepsis. Una de estas correos pueden contestar en el chat, por favor. 1 minuto. Subí arriba. Estaba durmiendo un ratito. Ya vi Estaba mirando. audífono más. Ya comí la vez sin derramar. Qué chistoso. A mí me acuerdo. ¿A quién más voy? ¿Sabes? Es boda de fumar. Qué potente. Ay, caramba, qué cosa con. ¿Quién más voy? No, pues eso. Pero estás mirando, igualito que esto era. ¿Cómo yo me he hecho la cama? ¿Cómo se me la pena? Yo me acuerdo bien el puesto el plato. Aquí más voy culpa. Súper indicado. Potente. ¿De qué se trataba? El riñón. ¿De riñón nomás? Insuficiencia renal. ¿A dónde afuera por escoba? Mi mamá, ¿qué ha hecho? Este más harto de ahora que se aguanta un poquito. Más harto de ¿cómo va a echarme? Ay, a mí me da culpa. Pero yo creo que le he puesto bien. Ahora de su dedo abierto. Te vas a toda la cuca. No sé abajo.